La última versión de Miguel Ricard incorporó elementos que parecían alinearse con hechos conocidos, pero también al admitir públicamente que mintió, esas coincidencias se desvanecían y dejaban al descubierto cuántas de las supuestas conexiones nunca existieron. Y es que 33 años después del crimen de Alcácer, las versiones cambiantes de Miguel Ricard han seguido generando mucho ruido y confusiones. Su último relato, ya desmentido por él mismo en un vídeo publicado en sus redes sociales, reactivaba debates alrededor de un aparente encaje con testimonios recogidos en la investigación judicial. Sin embargo, había un análisis detallado que permitía separar las coincidencias reales de las que solo parecían no encajar. Así que vamos a ir detallando un poco punto por punto. En su versión difundida en el canal de YouTube del Rincón del Disidente, Ricard afirmaba que en el Opel Corsa viajaban 4 jóvenes: Antonio Anglés, él mismo, el Nano y Mauricio Anglés. Ese número coincidía con lo que declaró Dolores Badal, la mujer que aquella noche vio un Opel Corsa blanco parado en el arcén de la carretera. Badal aseguró haber visto 4 chicos jóvenes dentro de aquel vehículo. No identificaba a ninguno, no vio a las niñas y no observó signos de violencia. Su testimonio siempre se consideró un elemento periférico en este sumario, y ese paralelismo numérico fue interpretado como una posible conexión, hasta que el propio Ricard publicó un vídeo reconociendo que era falso todo era mentira, una rectificación que invalida la única coincidencia literal entre su última versión y un hecho documentado en la causa. Pero vamos a ver todo lo que no coincide: las edades, los perfiles y las circunstancias, y obviamente aparte de que Dolores Badal dijo que eran 4 jóvenes, Mauricio Anglés, según lo que dice Ricard, estaba dentro de ese coche, aunque el propio Mauri a día de hoy siempre ha desmentido dichas acusaciones. De hecho, en los últimos días hemos tenido bastantes comentarios del hermano de Antonio Anglés, así que vamos a ir comentándolos por aquí en este vídeo también. La difusión de la versión de Ricard generó la sensación de que encajaba con elementos conocidos del caso, y es que el tema del coche blanco, ese Opel Corsa blanco, ya constaba en el sumario desde el 92, el número coincidía, pero Ricard había admitido que mintió anulando cualquier paralelismo y aparte metiendo a 3 personas más de 50 años, y hablar de lugares apartados es habitual en reconstrucciones del caso, pero no constituía así una coincidencia probatoria. Desde el 93 las versiones de Ricard han variado muchísimo. Primero se autoinculpa ante la Guardia Civil, después denuncia coacciones, más tarde habla de tramas externas, de cabeza de turco, y en su última versión implica incluso al Mauri y describe una supuesta manada de 7 hombres, incluso diciendo que el Mauri había disparado a una de ellas, cosa que luego fue desmentida por él mismo, también contradicha por el polígrafo al cual se somete voluntariamente Mauricio Anglés, y tras la rectificación de Miguel, el supuesto encaje entre su testimonio, el de Dolores Badal, que quedaba completamente desmontado así. La única coincidencia literal era el número de ocupantes del coche, y ni siquiera eso parece que se sostuviese. En todo lo demás, edades, perfiles, localización, dinámica de los hechos, parece que no existían coincidencias con lo declarado por la testigo ni con lo investigado en su momento. 3 décadas después, los únicos elementos sólidos del caso siguen siendo los aportados por la investigación judicial, mientras que las versiones cambiantes de Ricard continúan alejándose de cualquier valor probatorio. Y es que precisamente la sentencia de Alcácer es un cúmulo de despropósitos para muchos. Dice al final que los hechos que considera probados son difíciles pero no imposibles, que se considera probado que las chicas fueron retenidas en una caseta abandonada a varios cientos de metros de donde fueron encontradas los cuerpos, pero allí parece que no hay restos de sangre, a pesar de tener un suelo poroso de yeso, ni tampoco se encontraron entre los 2 colchones. Tampoco explica el relato considerado probado en las lesiones post-mortem. Curiosamente considera autor a Antonio Anglés, del que no existe resto biológico alguno en el supuesto lugar de los hechos, desaparecido misteriosamente hasta el día de hoy, tras haber sido detenido varias veces como maleante de poca monta. Y para más INRI hay pelos de otras personas desconocidas de las cuales no se sabe absolutamente nada. El propio Mauricio Anglés hizo varios comentarios en nuestro canal, como os decía. En uno comentaba: buenas noches Alex, en mi opinión mi hermano Antonio Anglés está muerto. Mucha gente ha ganado mucho dinero a costa de decir que sabían dónde estaba. Si no, recordemos la falsa entrevista de Rodrigo Menéndez. Un cordial saludo. Lo que pasa es que hubo varios comentarios de algunas personas al comentario del propio Mauricio Anglés,
Y, por ejemplo, uno decía: Mauri, tú sabes más de lo que hablas, y lo sabes. Y obviamente el Mauri contestó a esta persona y dijo: con todo mi respeto, te equivocas. Yo he vivido desde dentro de la familia todo lo que pasó y sé muchas cosas y situaciones que vais a ir viendo en mis próximos vídeos. Y os daréis cuenta de la vida que hemos llevado. Empatizar un poco, por favor. Un cordial saludo. Y luego, por otra parte, un tal Enrique le dice: si realmente está vivo, está claro que no vas a delatar su paradero hasta que el delito prescriba en el 2029. Y si está muerto, hay una buena probabilidad de que sepas cómo sucedió y no lo estés contando. Y por último, Mauricio Inglés también responde a este comentario, ojo, diciendo: buenas tardes, si yo, no ahora, hace años, hubiésemos sabido dónde está mi hermano, lo hubiésemos delatado a la Guardia Civil, como pasó con Nuria Pera y como siempre hemos hecho. Mi hermano es imposible que esté vivo, en Dublín no saldría más. Yo pienso que en aquel barco pasó algo. Enseñas tu foto y dicen que es él porque hablan después de... Yo me pregunto por qué hablan después de tantos años. El capitán del barco, los marineros, es muy extraño, ¿no? Algo pasó ahí, Enrique. Realmente yo no lo sé. Pero si hizo lo que hizo, está bien que esté muerto. Se lo merece. Estos eran algunos de los comentarios de Mauricio en su canal del Desván. En uno de los últimos vídeos que sacamos por aquí, creo que bastante importante para ver su opinión acerca de todo esto. Y es verdad que el otro día hicimos varios vídeos de Alcácer y él también comentó en alguno de ellos. Creo que uno que hicimos sobre unos últimos testimonios sobre Neusa que salían en varios medios de comunicación, ¿no? de los años 90, y él en uno dijo: estoy viendo ahora tu entrevista, te doy la enhorabuena por el programa. No me refería a la entrevista que dio Miguel Ricard a Manu Jiménez, sino luego el vídeo que subió Ricard reconociendo que todo era mentira, ya que hay muchos youtubers que también se han hecho eco de esa noticia, y eso es de valorar, de también poner tanto una cosa como la otra. Un cordial saludo. Bueno, como siempre nosotros literalmente siempre colocamos todo, o sea, cuando tratamos un caso intentamos poner ya sea todas las partes o, como siempre decimos, todas las noticias que vayan saliendo las vamos a comentar, nos parezca falso, nos parezca verdadero, pero nosotros vamos a poner todo lo que sale en los medios de comunicación, ya sea por esto o por otros temas. Bueno, es cierto que también en los últimos días Dariol Rewin, aquí nuestro compañero en YouTube, hizo una entrevista al comisario Villarejo y habló de Alcácer, habló de Antonio Inglés, y básicamente dijo que sí, que supuestamente él había hecho una entrevista a uno de los tripulantes de aquel barco, del City of Plymouth, y que supuestamente lo saquearon, le sacaron todo lo que tenía allí dentro de ese barco, y que luego el tripulante le confirmó a Villarejo que lo había lanzado al mar. Y que evidentemente se piensa que se supone que allí murió. Que tiraron a un sujeto y que al parecer era Antonio Inglés. Esto es lo que cuenta Villarejo en esta entrevista, y evidentemente lo que aquí se supone es que toda esta fuga supuestamente podría llegar a ser cierta según lo que dice. Nos basamos también un poco en lo que cuenta Mauricio Inglés, que cree también en esta versión. Y bueno, yo creo que cree que algo pasó ahí, ¿no? Lo vimos en el comentario, y justo lo que está diciendo Villarejo va un poco por ahí los tiros, ¿no? Yéndonos a hemeroteca, vamos a ir al lunes 7 de abril de 1997. En el diario Ya justo aparecía esa noticia tan aclamada de que Inglés vive. Decía: Inglés huyó en avión con pasaporte luso. En el puerto de Lisboa consiguió un documento falso a nombre de João Pinto Barbosa y había contado a esta revista que su fuga de España le llevó a cabo por sus propios medios.
que había permanecido escondido en los parajes montañosos valencianos hasta que no tuvo más remedio que salir a la luz y robar consecutivamente 2 coches con los que consiguió llegar hasta Minglanilla, en Cuenca, y es allí donde se le pierde el rastro y comienzan a entremezclarse pistas que solo arrojan confusión. Tras pasar por Madrid, llegó a Lisboa y se refugió en una zona portuaria donde conocedor del ambiente consiguió un pasaporte falso y adoptó el nombre de João Pinto, y bajo esa identidad huyó de la península por la vía más sencilla, mediante un vuelo de TAP, una de las líneas portuguesas que le dejaron en Bogotá, en Colombia. Anglés, nacido en Sao Paulo, se sentía así. Antonio Anglés, nacido en Sao Paulo, se sentía en el continente sudamericano como pez en el agua. Allí le era mucho más fácil ocultarse y pasar de un país a otro sin demasiados problemas. Esto era el cómo titulaba el diario Ya, uno de los reportajes más comentados en el 1997, en abril, y aquí vemos alguna de estas portadas diciendo que Anglés contó que escapó de España sin ayuda de terceros. Su lance más peligroso fue cuando se vio obligado a salir a la luz y robar 2 vehículos. Obviamente contaban todo esto con un poco de verdad y un poco de mentira, mucha mentira, de hecho, en alguno de estos fragmentos, porque las fotografías que salían, fotos exclusivas del supuesto asesino en Argentina, si no me equivoco, eran un total escándalo, ¿no? Decía el propio Antonio Anglés: tuve un mal asunto y me pasé, fui yo, por las viol y el crimen de las niñas de Alcácer, que fueron obras suyas, según lo que decía aquí, unas fotografías que evidentemente para muchos no tenían ningún tipo de sentido. Fijaos en cómo salían aquí estos artículos diciendo que ahí habían a las mujeres. No vamos a comentar todo esto porque es surrealista, nadie se creyó esto, nadie se creyó que fuese Antonio Anglés, aunque es que fijaos en las fotografías, el cómo son, que sacaron aquí a un actor de poca monta, según lo que decían, y diciendo que Anglés que vivía en uno de los barrios más cutres y rateros de Sudamérica, que jamás comprobaron su verdadera identidad y que incluso fue detenido por algún delito menor por aquí. Increíblemente, estas fotos que evidentemente no se parecen en nada a Antonio Anglés. Incluso las últimas veces que se ha comentado de que podría tener una nueva identidad, que se hubiese cambiado un poco la cara y demás, pero en estas fotos justo que salen aquí, sí que es cierto que no se parecía en nada, ¿no? Decían: Fernando García a la espera de una confirmación oficial. La familia de Miriam presenta 8 querellas. El padre de Miriam mantiene su acusación de que hubo más implicados en el triple crimen. Aquí vemos esta foto y dice: al ver esta foto la madre dijo: es mi hijo. Obviamente esto lo comentamos en otras ocasiones, que Neusa decía que sí, que era su hijo y demás, pero decía: la forma de sentarse y de apoyar las piernas me parece él algo increíble, la verdad. Diciendo: es Antonio, sí. Esto lo decía Neusa al ver estas fotografías. Y la verdad es que con este reportaje diciendo: no son capaces de encontrarme. Aquí vemos toda esta exclusiva del diario Ya con João Pinto. En Cartagena de Indias me lié con la hija de un general, pero duró poco porque se enteró su padre. Y este es un poco todo el artículo que salía en su momento en exclusiva en este diario. Y algunos de los puntos más surrealistas de toda la historia del caso Alcácer, metiendo aquí a una persona que evidentemente no era Antonio Anglés. En La Pronto también, a aquellos momentos, tenemos por aquí varias fotografías y un reportaje hablando de Antonio Anglés, diciendo que podría estar viviendo en Sudamérica. Así lo titulaban el periodista y el fotógrafo del periódico Ya, que hicieron el reportaje y contaban toda la odisea sobre esto. Decía que España entera se conmocionaba la pasada semana al ver aquella portada del diario Ya en la que aseguraba que el delincuente más buscado en nuestro país, Anglés, acusado del triple crimen de Alcácer, había sido descubierto en algún lugar de Sudamérica. Con todo el tema del juicio y también una fotografía que tenemos por aquí que parece un montaje del propio Antonio Anglés, preguntándose si es un monstruo o un simple peón.
Decían aquí que para los Fernando García y Juan Ignacio Blanco era un simple delincuente producto de la marginación y un mero peón de una mafia dedicada a producir vídeos snuff con imágenes de violencia real, y su implicación en el crimen de Alcácer no sería más que la de alguna labor residual como proporcionar las chicas o enterrarlas, y que en realidad estaban encubriendo a gente importante que serían los auténticos asesinos. Que en la época en la que sucedieron los hechos, Anglés cumplía condena por varios atracos y que se encontraba en búsqueda de captura por no presentarse en la prisión tras un permiso de fin de semana, así que tanto Fernando como Miguel Ricard creen que está muerto. La Guardia Civil, en cambio, siempre ha sostenido la versión de que se trataba de un caso claro de violencia salvaje y puntual por parte de unos sádicos. Los presuntos criminales serían Antonio Anglés y Ricard, ambos con un amplio historial delictivo, y que quizás un tercer implicado, según su versión, la orgía de tortura se realizó en La Romana y fueron rematados con un tiro a pie de la fosa. En el historial de Antonio figuraban atracos a mano armada y que era líder de una banda muy violenta. La Guardia Civil creía que se encontraba vivo y oculto en algún país sudamericano. Asimismo, la familia Anglés avanzaba en la tesis de que Antonio era una especie de bestia monstruosa. Su madre la tenía aterrorizada con continuas palizas. Una vez la echó de casa y tuvo que vivir en un coche abandonado. Y otra vez intentó quemarla. El propio Miguel asegura que le tenía un miedo atroz. Aquí vemos también una página de La Vanguardia del sábado 30 de enero de 1993, llamando a Antonio Anglés Juan Antonio Anglés, diciendo que la policía buscaba anoche en Valencia a Juan Antonio, sobre quien pesaba una orden de búsqueda y captura desde el marzo pasado, fecha en la cual violó un permiso penitenciario. Hablaban de 3 delincuentes muy comunes y 2 acusados del triple crimen de Alcácer que gozaban de beneficios. Así lo vemos, pero ¿quién sería el tercero? El tercero era Enrique Anglés Martins, obviamente del cual se había encontrado supuestamente aquel papel en el cual aparecía su nombre de un permiso, aquel papelito del médico. Y aquí lo vemos, un documento de un ambulatorio clínico que fue la pista definitiva que condujo hasta los sospechosos. Esa documentación, minutos después, 4 furgonetas policiales tomaron las inmediaciones, diciendo: si llego a saber que era él, de aquí no sale vivo. Aquí decían: Enrique no está bien de la cabeza. La familia de los 2 hermanos inculpados que viven en la marginación repudia el triple crimen. Aquí vemos a Neusa, obviamente, en estas páginas de La Vanguardia, diciendo: Juan Antonio y Enrique Anglés Martins y Miguel Ricard Tárrega, que convivían en el domicilio de los Anglés. La familia Anglés Martins, que presentaba unas características propias de lo lumpen y habitaba en un 4º piso miserable y destartalado que la basura se olía y se pisaba, y sin embargo muy céntrico, a unos 300 metros del ayuntamiento de Catarroja. Los hijos, no solo Juan Antonio y Enrique, sino también algunos de los hermanos menores de edad, eran conocidos en el barrio como delincuentes habituales. Volvemos a hablar del caso de Alcácer después de esa entrevista a Miguel Ricard, que ha sido reproducida en un canal en YouTube, en el Rincón del Disidente. Parece que se vuelve a hablar del caso nuevamente en algunos medios de comunicación, también por aquí en YouTube, y nosotros vamos a comentar hoy una entrevista que es sobre un personaje bastante controvertido dentro del caso y en relación un poco a Antonio Anglés, ya que estábamos con la figura de Ricard, que para muchos sí puede llegar a ser culpable, para otros un chivo expiatorio del caso. Para el propio Fernando García, de hecho, yo estuve viendo la entrevista que le hizo el Rincón del Disidente al padre de una de las niñas, y en esa entrevista como que el padre estaba claro de que pensaba que era un chivo, o sea, lo aseguraba al 100%, pensando que no tenía absolutamente nada que ver con los hechos Miguel Ricard y que lo habían puesto ahí. Después de mucho tiempo, gustaría también saber, después de las entrevistas que hemos visto de Ricard, las cosas que ha sacado en clave el propio creador de contenido en la plataforma, y unas cintas que creo que le había grabado también, saber qué piensa a día de hoy, ¿no? Y lo que vamos a ver es una entrevista exclusiva que muchos me habéis mandado del caso Alcácer de Emilio Rodríguez Menéndez, que
asegura una cosa tremenda, porque él asegura que Antonio Anglés está vivo. O sea, no es que lo piense, sino que asegura que está vivo. Y aparte, creo, si no me equivoco, que dice hasta el país donde cree que está Antonio Anglés. Informaciones que, bueno, este hombre siempre deja como muchas perlas, ha estado en muchísimos casos muy mediáticos, y creo que fue la persona que colocó aquellas fotografías del supuesto Antonio Anglés, que lo estaba pasando muy mal, etcétera, y que eso fue en el diario allá por el año 98, si no me equivoco, 97-98. Ahora vamos a ver las fotografías, pero antes vamos a ver qué es lo que dice este hombre, porque es tremenda, al parecer, esta entrevista. Y profesionalmente he llevado todos los temas importantes de este país. Es verdad, Pero bueno, como el caso tan diabólico que es que el señor Anglés bueno, eso... esté vivo, viva en Argentina, bueno, y todavía la policía no le haya detenido. Ahora ya no le puede detener porque ha prescrito. Bueno, lo primero es que no ha prescrito, o sea, la búsqueda de Antonio Anglés termina en el año 2029, si no me equivoco, así que aún queda tiempo. Esta entrevista creo que es de hace unos meses, yo no la había visto nunca, la verdad, y aquí lo que está asegurando este señor es que el propio Antonio Anglés, un prófugo buscado por la Interpol, que supuestamente cometió uno de los crímenes más escalofriantes de la historia de España y de todo, estemos aquí hablando de que hay un señor en una entrevista de radio que asegura que Antonio Anglés está vivo y que está en Argentina. Es tremendo esto. Bueno, ahora Pablo me para, como claro. no digas nada, no digas... No, es que es un tema que... Te paro porque el tema de Anglés lo quiere todo el mundo, él tiene la llave, claro. Te lo está contando aquí. No lo sé, la exclusiva, pero yo, o sea, me has dado la adrenalina de repente. No, además vamos yo a ver, tema... Señor Emilio, yo disculpe. Tengo con Globo una exclusiva por 2 años, y entre los temas a tratar está Anglés. He visto yo ese documento. Pero vamos a ver, firmó señor Emilio Menéndez, con todos sus casos mediáticos, y entre ellos está el Anglés. Pero espera un momento, ya sé que me ha dado la exclusiva, pero yo quería preguntarle, hace muchos años sacó usted en el periódico... Pero esto es una exclusiva que literalmente no salió en ningún lado. Yo ni había visto este clip. La imagen que estaba Anglés, ¿no? Que era en un banco, y luego hubo un revuelo enorme diciendo que eso era mentira, que usted había mentido, ¿no? Porque en aquel momento, para que empezar, y yo creo que la Guardia Civil de España le tiene que agradecer muchísimo, pero realmente yo creo que se equivocaron, porque donde estaba Anglés no participó en nada más de transportar a las pobres niñas. Ajá. Y el que estaba en esa fiesta, que era muy común en la zona de Valencia, hacían esas fiestas, esas tal, que eran la gente de mucho dinero, entre ellos Cotino, que luego fue director de la policía, y hacían sesiones de sadomasoquismo, y en esas sesiones se les murieron las niñas, y ahí, pero el que estaba allí, otro de los que estaba, era Cotino, que ya está fallecido, y bueno, Cotino y Costa. Madre mía, me estás dando aquí una exclusivón. Pero Rodríguez Menéndez. Bueno, primero que está alegando que varias personas estaban allí y que en unas supuestas reuniones o sesiones de sadomasoquismo habrían terminado con las niñas de Alcácer, y que realmente Antonio Anglés y Miguel Ricard fueron los que transportaron a las niñas hacia esas personas y hacia esas supuestas fiestas o reuniones tan oscuras. Y entonces Anglés está en Argentina, me dices. ¿Vivo? Vivo. ¿Y lo has podido ver en persona o no? Sí.
Y está vivo y además... Bueno, eso que le pregunta si lo ha podido ver y dice como sí, me suena un poco raro. ¿Y lo has podido ver en persona o no? Sí. Sí. Es como que, a ver, de repente está como muy centrado en lo que dice y cuando le pregunta algo así es como que sí, suena poco convincente. Está vivo y además está casado con una boliviana y tiene ahora 4 hijos. Es una burrada esto, O sea, pero ¿cómo puede tener este señor esta información? O sea, que sabe dónde está Antonio Anglés, lo ha visto, supuestamente en Argentina, está vivo, que está casado con una boliviana y que tiene ahora 4 hijos. Pero ¿y esta locura de este hombre? Obviamente esto, si es falso y se coge que es falso, me parece deleznable. Más que nada porque es un caso muy importante, muy mediático y que este señor Antonio Anglés está buscado por la Interpol por supuestamente haber cometido unas fechorías que suceden en el año 92 pero que jamás van a ser olvidadas. Hijos. Bueno, esto es un exclusivón. Pero bueno, ¿y no has ido aquí y le has contado a la policía? Yo no me dedico a dar información, primero porque yo estoy sometido al secreto profesional y segundo porque a un cliente podré estar en desacuerdo con la actitud, con las cosas que haya hecho, pero si yo me encargo de algo tengo que defenderle. Yo lo único que a rajatabla jamás llevaría como abogado son los abusos menores. Ajá. Eso ni tocarlo. Bueno, pero estas chicas también eran... Las niñas estas también eran muy jovencitas. Pero bueno, yo te entiendo. Pero si las niñas lo que hicieron, a las niñas lo que hicieron a Anglés y los dos que iban fue con cogerlas y llevárselas a estos clientes. Al monte para enterrarlas. No hicieron otra cosa. Cuando a ellos se les quedaron muertas, ya digo, en las sesiones esas de sadomasoquismo que era muy común en la zona de Valencia, entonces estos les llamaron para que se llevaran los cuerpos. O sea, claro, pero entonces Ricard y Anglés, igual alguno más, el Mauri quizás, también habían transportado a las niñas desde ese lugar en el cual desaparecen para siempre hasta esas casas o mansiones donde se practicaban esas sesiones de las cuales habla este señor. Esto es una teoría que tampoco es que venga de este señor, yo la he leído multitud de veces, en multitud de ocasiones, esta teoría, no así a lo mejor como la está contando él, pero más o menos. De hecho, ya en los primeros instantes recuerdo haber leído como un artículo, como era Dulce o algo así, Dulce como la miel, creo que era el artículo que hablaba de unas casas en Alcácer, unas mansiones que se estaban como buscando al inicio, que allí había habido alguna fiesta, mansiones evidentemente de gente con bastante poder adquisitivo y que si allí pudieran haber estado las niñas de Alcácer, y se investigaron en su momento. Y estos se dedicaban a hacer atracos. Anglés era un pobre hombre. Si lo que se dedicaba a Anglés era hacer atracos en Valencia, que yo le defendí 4 atracos, una bancaja, tal. Pero es lo que se dedicaba. Anglés no es un delincuente. Yo he defendido a Hipólito Vicenzo, he defendido a los Ochoa, he defendido al paralítico, he defendido a los jefes de casi todas las mafias. Defendí el tema de Melody. Así de Melody que defendía al que era Marbella, que era el jefe del grupo, que era el jefe de la mafia francesa. He defendido a toda esa gente, pero esta gente era sí gente importante, pero Anglés no era un tío ni importante, era un pobre hombre, un tío que se ganaba la vida haciendo atracos en entidades bancarias y punto. Bueno, hablando de eso y justo de ese artículo que os decía, hubo una entrevista a Juan Ignacio Blanco del 30 de septiembre de 2013 en La Quinta Esfera,
que dijo: hombre, es que Alcácer es un muro de silencio, porque todo esto también es lo que ha ayudado a elegir a las víctimas. Que en aquella época la realidad era muy tozuda, eran lugares de mucho golferío, que se refería a que había mucho golferío en chalets donde se celebraban fiestas, donde acudían trabajadoras del sex, pero también otras chicas que no lo eran, y como era moda de aquellos tiempos, corría abundantemente la INA por todos los sitios. Sabéis que en YouTube tenemos que ir diciendo algunas palabras como podamos, y la localización de Alcácer, que no era aleatoria ni mucho menos, que tenía un importante trasfondo en toda la historia. Lo que pasa es que nos iríamos a muchos puntos, según lo que decía Juan Ignacio Blanco, y que había muchos motivos que impulsó a elegir Alcácer, que precisamente por todo este tipo de ambiente. Y aquí es donde supuestamente se llega a decir en uno de los primeros instantes de la investigación de: a estas se las han llevado a un chalet. Y es aquí donde hablamos de, bueno, un poco la teoría en la que se inmiscuía más o menos este señor en esta entrevista, que puede tener más o menos veracidad lo que dice, pero bueno, para ver el contexto de Alcácer y las teorías y las informaciones que había en un primer momento, también nos sirve, ¿no? Y básicamente es esto, porque había una frase que sonaba en Alcácer sobre todo esto, que la Guardia Civil entró en muchísimos chalets, o sea, que se pensaba absolutamente esto, porque era Vox Populi. Evidentemente luego nunca se llegó a demostrar policialmente que existieran este tipo de fiestas, supuestamente parece que no, pero había cosas raras que muchísima gente del pueblo luego lo decía, que no era que hubiese un montón de personas intentando inventarse historias de que había juergas de ese estilo y niñas que supuestamente entraron a un chalet y que no volvieron a salir. Madre mía. Entonces, la exclusiva esta que ya me las estás dando a mí, que Anglés está vivo, ¿has pactado con algunas televisiones para decir esto, no? Yo no, yo voy por mi... Por tu cuenta. Exacto, yo no... Pues me siento orgullosísima que me cuentes todo esto. Si el Globo me quisiera hacer una exclusiva con Anglés, pues ajá, hablaría con Anglés para si Anglés lo quería. Madre mía, es que me estás dejando impactada, ¿eh? Porque tantos años buscando Anglés, que si se había ido un barco, que si se había congelado, que si estaba en Brasil. Que si se había... Es verdad que ha habido tantas cosas. Salió de España por Inglaterra, por el Reino Unido, eso es verdad, pero con el barco, pero ahí se acaba, porque él ya coge el camino para Argentina, y él desde el principio ha estado en Argentina. No sé, yo sinceramente toda la huida de Anglés a mí me parece tan extraña y tantos puntos tan raros. Bueno, lo hemos discutido en multitud de ocasiones, pero básicamente creer que sí estuvo de polizón en ese barco, no sé, me parece complicado. Hay muchas personas muchos expertos que han estudiado toda la huida de Anglés y creen que nunca estuvo en el City of Plymouth. La primera vez. Entonces, la foto es aquella que se veía, que tú sacaste, que se veía él sentado ahí en un periódico que te pusieron verde, que vamos, que toda la prensa dijeron que todo eso era mentira, que no era él. ¿Era él? No era él. Ah, vale. Bueno, es un señor muy legal, ¿eh? No, claro. No era él, y además aquello se hizo porque, vamos, y a mí me acuerdo que me fue a ver al Yayo, era entonces el presidente de Editorial Católica, ajá, y me fue a ver el coronel correctísimamente de la Guardia Civil a exigirme información, y que ahora dije: mire, usted se está equivocando, con todos mis respetos, yo tengo el secreto profesional y no le voy a dar ni a usted ni a nadie información. Claro. Bueno, tanto lío. Además, ¿y te pusieron alguna demanda por eso, no? ¿Te demandaron? En un Estado democrático todo tiene que funcionar por su lado. El abogado tiene unas normas, la policía otras. Es decir, es diferente. Es decir, si quieren buscar a Anglés,
Yo estoy convencido que de Anglés saben perfectamente dónde está. Entonces no le interesa que aparezca. Yo no, yo creo que no le sería muy positivo que Anglés hablara. Bueno, pero bueno, tú... A ver, todo lo que está diciendo, bueno, puede llegar a... de si Anglés hablara, de si está vivo y todo eso, son cosas que creo que cualquier persona se ha preguntado en algún momento. Pero otra cosa son las informaciones que da. O sea, te está dando como exclusiva que supuestamente está vivo, que vive en Sudamérica. O sea, es como la exclusiva que salió, que son estas fotos de aquí. Esta es una foto del diario Ya, que estoy viendo que es del 97. A ver. Tuvo un mal asunto y me pasé, fui yo. A ver, del diario Ya, que creo que no existe ya ese diario, ¿no? Luego tenemos esta, a ver. Anglés sigue con su actividad delictiva. Vivió en los barrios más cutres y rateros de Sudamérica. Y aparecía aquí una persona el martes 8 de abril del 97, ¿no? Si no me equivoco, que pone ahí este diario. Que bueno, daban ahí una información que es totalmente falsa, no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, luego creo que salió la madre diciendo que era su hijo. Espera, aquí tenemos esta parte del periódico. La madre, al ver alguna de las fotos publicadas, dijo: es Antonio, mi hijo. Y que el periódico iba a dar todos los datos y todas las pruebas que disponía sobre Antonio Anglés. La verdad es que no se parecía mucho, ¿no? La persona que sacaron aquí en estas fotos. Personalmente, yo creo que no se parecía nada, ¿no? O sea, es que no, para mí no tiene ni siquiera un aire, a Antonio Anglés. Aún así, hubo mucha gente a lo largo de los años que aseguró ver a Antonio Anglés. Porque al ser un caso tan mediático, es como que creo que hubo una chica que sacamos por aquí un día, no sé si fue en algún directo o algo así hace unos años, que tuvo una información y yo hablé con ella y ella me lo aseguraba, que supuestamente había visto en Reino Unido, creo que había sido en Londres, al propio Antonio Anglés. O sea, como 1 o 2 años después de los crímenes de Alcácer. Y que el tío estaba en Londres, decía ella, que lo había visto allí. No sé, hubo mucha gente que aseguró haberlo visto. No olvidemos que... el caso de esa familia... No olvidemos que uno de los que estaba allí, el que fue luego un hombre fue director de la Guardia Civil, que es el que mantuvo, al que yo conozco mucho, al señor ¿cómo se llama, hombre? El policía, el comisario Villarejo. Y le conozco mucho porque yo fui el abogado del Sindicato Profesional de Policía. Y cuando me eligieron, el que salía de presidente elegido por los policías fue Villarejo, que había terminado el mandato y entró Novas. Entonces, pero Villarejo, ahí está todo lo que luego ha salido, que parte es verdad y parte es mentira. A mí me cuesta que Rajoy, todo lo que se dice de él es mentira. Rajoy es una bella persona y no... Bueno, no contabas tú con dos exclusivas. Yo contaba con dos exclusivas tan buenas como esta, señor Emilio. Eso me encanta. Es que sabe tanto, ¿no? Y tanto tiempo. Y ha habido tanta polémica con él. Y lo que no podrá contar, ¿no? Usted. Y las cosas que no podrá contar. Yo no que tendrá ahí. Yo lo que no voy a... Como yo no me dedico a... Lo que hay mucha gente que se dedica a vender para las exclusivas y tal, como yo no me dedico a eso, lógicamente... ¿O le entregas estos días un...? Diría lo que dice cuando yo me voy a Argentina y España pide la extradición por el tema de
de lo del señor Pedro J. Ramírez, que claro, por eso hay que encima del decirlo tema a los que... yo era contrario y... Bueno, creo que no habla mucho más de Alcácer en lo que es esta entrevista, pero bueno, ya la parte esta de la exclusiva es tremenda, ¿eh? Lo que dice aquí este señor, que luego no... Creo que no lo llamaron para ninguna televisión. Creo que ninguna quiso tener este testimonio de este señor, más que nada porque en las teles lo tienen como el que vendió una exclusiva falsa de Antonio Inglés hace ya... ¿cuántos años? O sea, es del año 97, creo que habíamos dicho, ese periódico, ¿no? Entonces... hace muchísimo. Luego tengo por aquí una cita de las provincias de... no sé si es antes o después del diario Ya, que dice que la Interpol aseguraba que Antonio Inglés no escapó a Irlanda en un barco. O sea, que el principal acusado por el triple crimen de Alcácer no estuvo en el City of Plymouth. Esto es lo que manifestaba un segundo informe realizado por la Interpol y que constaba en la causa por la búsqueda del prófugo. Un documento que obviamente pulverizaba la teoría de que el propio Antonio Inglés muriese de frío en el puerto de Irlanda, o que incluso llegase a ir en ese ferry, en ese City of Plymouth, y que luego fuese a Argentina desde allí, como dice ahora mismo el señor Emilio, ¿no? ¿Iría en otro barco realmente? O sea, ¿habría podido escapar de otra forma él solo? Es algo que mucha gente se pregunta, pero que cree que no. O sea, que Antonio Inglés no sigue vivo, que Antonio Inglés está muerto. Aún así, el propio el director de este periódico creo que tuvo que haber dimitido en su momento por esa entrevista falsa. O sea, porque este señor, Rodríguez Menéndez, pagó a un modelo, porque luego hubo una movida que flipas en aquel momento con, creo que había sido la revista Interview, que sacaron a una persona que estaba en paro, no sé qué, que era argentino, y el abogado, bueno, lo conoció en Buenos Aires, le pagó unos 5.000 pesetas o algo así por las fotos, y eso salió en todos lados, saliendo como que este era Antonio Inglés. No sé por qué hizo eso, ni cómo, y que ahora, después de tanto tiempo, salga este abogado dando estas informaciones, esta exclusiva, diciendo que Antonio Inglés sigue vivo, que está en Argentina, que tiene una esposa, que tiene 3 hijas. No sé, creo que la investigación tendría que saberlo, ¿no? Si realmente este señor sabe que Antonio Inglés está ahí, que está vivo. Es un lugar maldito en la historia de nuestro país, La Romana. Aquí fueron asesinadas y enterradas las niñas de Alcácer. Un apicultor encontraba esta tarde 3 cadáveres. Fueron encontrados anoche enterrados uno encima del otro a escasos 25 kilómetros del lugar donde se las vio por última vez. Encontraron sus cuerpos en enero de 1993. Han pasado años. Bienvenidos a Neudo. Décadas. Este 11 de septiembre nos ha dejado hechos e imágenes para la historia. Varias generaciones. Quiero dar las gracias a todos los que han colaborado en esta tarea de gobierno a lo largo de estos años. 5 presidentes del gobierno. Y cuando parecía que nadie se acordaba del crimen, han aparecido huesos que pertenecen a una de las niñas. ¿Cómo es posible? ¿Es normal que esos huesos hayan aparecido aquí 27 años después? No se gestionó bien desde el origen la escena del crimen. ¿Dónde está ahora el único condenado? Miguel Ricart. Un edificio ocupado en el que hay algún que otro narcopiso. ¿Tú lo viste? ¿Estuviste con él? Sí, al lado. ¿A qué vino aquí? En este programa verán un material que nunca ha visto la luz. Sus declaraciones tras salir de prisión. ¿Es verdad que cuando te detuvieron tú ibas a casa de inglés normal? Sí. Sí, yo subí. Yo los vi a los guardias civiles y subí. Si te soy sincero, si retrocediéramos ahora en el tiempo, no subía. ¿Dónde está Antonio Inglés?
Yo creo que puede estar viendo este programa. ¿Se ha puesto en contacto con su familia? ¿Qué pasó con ese dinero, con esos 2 millones de pesetas? El caso Alcácer continúa abierto. ¿Podrían aparecer nuevos datos y testigos que le den un giro? Me sorprende mucho que ahora el capitán del barco diga ahora que con certeza era él y que además fue ayudado por uno de sus tripulantes. Teorías de diferentes personas en cuanto al caso Alcácer decían que Antonio Anglès Martins, uno de los presuntos asesinos de Miri Antoña y Desiré, estaría muerto desde antes del secuestro de las niñas, que supuestamente, y según esta hipótesis, Miguel Ricard habría acabado con él con la complicidad de El Mauri. En este caso, aquel chico que salía en el juicio y en sí mismo que tenía 13 o 14 años en aquella época. Acontecimientos que llevan al crimen de Antonio Anglès, que fueron más o menos de esa forma. Antonio, junto a Miguel Ricard y El Mauri, se dedicaban a robar bancos, entre otras actividades delictivas como la venta de sustancias. Sin duda era Antonio Anglès el jefe de la banda, según decían. Luego le seguía Miguel Ricard en la jerarquía y por último estaba El Mauri. En aquellos últimos meses cometen alrededor de 4 atracos, siempre con la misma metodología. Antonio Anglès se quedaba en el vehículo mientras que Ricard y El Mauri cometían el robo. Una vez a salvo, la repartija del botín era tremendamente injusta. Anglès se llevaba la parte de bastante grande, Ricard se llevaba otro tanto y por último le daban algunas migajas al pequeño, al Mauri. Esto probaba lo tremendamente dominante que era Anglès con las personas que lo rodeaban, y es que el arma que usaban para estas fechorías habría sido la misma que usaron para el crimen de las niñas de Alcácer, supuestamente. Aquella 9 milímetros que El Mauri le había comprado a un drogadict que a su vez se la había robado a un policía, una anécdota que pintaba al grupo en todo su esplendor, y es que la dinámica de aquellos robos era más o menos como la descrita, pero que había pasado algo que se había ido de la regla. El único condenado por los crímenes de Alcácer, Miguel Ricard, y según todo este tipo de relato, decían que guardaba el dinero de los robos enterrándolo en un lugar determinado, cerca de un árbol aparentemente. Por aquellas fechas Ricard tenía problemas con su exmujer y madre de su única hija, al parecer, y por distintos relatos de su hija, era una de las pocas cosas que Ricard valoraba, a la cual no le pasaba la cuota alimentaria. No podía manejar el Opel Corsa con el que efectuaban las huidas por ser propiedad de los dos, y la situación llegaba al límite cuando su exmujer lo amenazaba con quitarle la custodia de su niña y no dejar que la frecuentase. En aquel momento, cuando Ricard iba en busca de un dinero que tenía enterrado y que se daba cuenta que se había humedecido y se había quedado sin nada, desesperado decide recurrir a Antonio Anglès Martins para que le preste dinero, y es que está de más decir a dónde lo mandó el déspota de Anglès si es que no le dio una paliza de regalo. Es desde este preciso momento que Miguel Ricard comienza a ganarse al Mauri, al hermano de Anglès, para que le diga dónde esconde el dinero Antonio, para directamente robárselo a sus espaldas y suponiendo compartir algo con el Mauri. Y es que las artes de Ricard, en cuanto a todo esto, eran seguros de una forma quizás magnífica, y es que un día específico la situación estalla. Ricard saca la pistola y amenaza a Anglès pidiéndole el dinero. Antonio se niega y responde violentamente. Una cosa lleva a la otra y lo termina. Juan Ignacio Blanco dicen que dedujo esto en alguna de las entrevistas que hizo hace tantos años, y es que la situación psicosocial de los protagonistas parece que encaja. El relato que Miguel Ricard enterraba el dinero ganado en los robos hacía suponer que no tenía un lugar seguro donde dejarlo, pues que la casa de los Anglès, donde Miguel Ricard vivía en aquel momento, era peor que un nido de serpientes. Decía, si no lo sé, se apropiaba Antonio Anglès, seguro lo hacía alguno de los otros hermanos. En el juicio de Ricard declara que varias veces le pidió a la indecible Kelly Anglès, Dolores, que era la hermana que Antonio tuvo un lamentable paso como basura mediática para la televisión española, y que luego se fue a Estados Unidos a trabajar, que le guardaba el dinero de sus atracos, decían. Y es que en los diferentes relatos de la rocambolesca fuga de Antonio Anglès, increíble y surrealista, se hablaba de que una vez fugado fue a un lugar en el campo donde junto a un árbol había enterrado dinero y su pasaporte.
Otra vez la escena de enterrar dinero y objetos de valor, pues era evidente que su casa no era lugar seguro para guardarlos. Si hasta se suponía que la fosa donde enterraron a las niñas la habían hecho para enterrar una moto que se había robado el Mauri. Era indudable que aquella práctica común entre esa escoria era enterrar cosas, de lo que se desprendía que Miguel Ricard sabía o suponía que Antonio Anglés tenía enterrado en algún sitio el fruto de sus tareas delictivas. Quedaba la duda en este tipo de hipótesis de si Ricard logró hacer que Anglés le dijese dónde estaba enterrado aquel botín, quizás pegándole un tiro en la pierna primero para que no hablase, aunque dudando que se animara. Parecía que directamente lo apuntaba a matar, y es que no creían que el Mauri estuviese presente, parecía que estaban solos, y ahí venía la parte más interesante. Aunque el Mauri no hubiese estado en aquel momento, seguramente se dio cuenta de lo que pasó, ya que Ricard le había sugerido que podía robarle el botín a Antonio Anglés y darle una pequeña parte. Al no aparecer su hermano, el Mauri, solo le quedaba sumar 2 más 2 y obtener el resultado. ¿Él? No, yo no puedo ser. Él no tiene corazón para eso, él es un buen chico. ¿Sí? Él es bueno. Mauricio dijo que quería hablar con el, bueno, que mandaba aquello. Yo no sé dónde puede estar mi hermano. Mira, esto es asustada, ¿sabes? Se pone nerviosa. Asustada. Yo era Roberto Anglés y le dije sí, ¿no? Me dijo, espérate un momento, hay una llamada para ti, ¿no? Y dije, soy yo, tu hermano, don Antonio. Me dijo que todo fue un montaje, pero se fue en avión privado. En un avión privado, o sea, en un avión privado, y que si supiéramos de quién era ese avión, íbamos a flipar. Esa tarde, el Mauri, junto con otro hombre, apareció por la zona. Mauricio dijo que quería hablar con el, bueno, que mandaba aquello, en este caso conmigo, y nos dijo, yo sé dónde puede estar mi hermano. El caso es que se envió una patrulla, esa patrulla se llevó al Mauri, en esa casa de Benaguasil. Pero yo sé que era él, porque no se ocupaba ni nadie, y era él, porque yo sé que era él. Ya se ha caído la pistola y todo, que la ha visto mi hermano. Pero es que la familia Anglés jamás denunció a Antonio Anglés como desaparecido, lo cual hacía pensar que estaban más que contentos de que él mismo no estuviese en la casa. Esto no era difícil de entender debido a la personalidad de Anglés y a sus constantes malos tratos a los miembros de su familia y a todos los que lo rodeaban en general. Una vez le arrancó varios dientes a su madre, según decían, sí, a su propia madre. Imaginaron la violencia del golpe para arrancarlos. En este caso, Neusa Martins, que era una bailarina de comparsa de Brasil y madre de Antonio y 10 desastrosos hijos más, que lo denunciaba la Guardia Civil en aquella ocasión. Y es que hay que decir también que Roberto Anglés Martins, con la nariz totalmente deformada debido a una paliza propinada por su hermano Antonio, según decían, y es que nadie extrañó la presencia de Anglés en la familia. Sin duda sintieron alivio y acordaron de antemano que si por algún motivo venía la Guardia Civil en busca de Antonio, dirían que no estaba, o quizás que se fugó por la ventana. Pero la familia Anglés no contaba con el crimen de las niñas de Alcácer. De hecho, la Guardia Civil vino en busca de Enrique Anglés, que era aquel nombre que figuraba en los famosos papelitos hallados cerca de la fosa de la Romana. Pero mágicamente, y sin saber lo que buscaban a él, Antonio Anglés Martins huye por la ventana. No es que Antonio no haya tenido innumerables motivos para huir más allá del crimen de las niñas, pero la historia de la fuga ya estaba pactada entre los miembros de la familia desde antes, y es lo que dijeron. Luego tuvieron que sostener la historia, pero era demasiado sospechosa, demasiado que dijeran que Antonio había desaparecido desde hace tiempo y ellos jamás hubiesen denunciado nada. Pero ¿fue su familia cómplice de Miguel Ricard en aquel supuesto crimen en esta hipótesis? Y es que la noticia, si es que la sabían, no los puso nada tristes. Era una familia que rondaba los límites entre los seres humanos y otras cosas, en este caso alcoholismo, drogadicción, hijos con problemas mentales, golpes a su madre. Nadie decía nada. Y otra era la historia con el Mauri. Él sí sabía exactamente lo que supuestamente había pasado, y era por eso que en todo momento Ricard quería meter al Mauri en la escena de los hechos, de las niñas de Alcácer. Era una amenaza cruzada. Si cuentas lo de Antonio, te meto en el crimen de las niñas de Alcácer. ¿Acaso esto explicaba de otra manera el por qué quería Miguel Ricard siempre inculpar al Mauri en Alcácer, aún a riesgo de seguir autoincriminándose? ¿Sabrá aún a día de hoy, según este tipo de relatos encajados, dónde estaba enterrado Antonio Anglés Martins?
parece complicado. Miguel Ricard nunca se lo dijo, y en este caso se vería difícil que el Mauri se callara todo el tiempo. Solo sabía que estaba muerto y que lo mató Ricard según esta teoría, pero no dónde estaba enterrado. Hemos quedado con un hombre que ya alertó sobre la crueldad de Anglès incluso antes de los crímenes de Alcácer. Su cliente era un drogodependiente que vivía a la sombra del fugitivo y tuvo un cara a cara con Anglès. ¿Cómo fue? José Domingo Monforte, gracias por atender en el punto de mira. Vosotros. En primer lugar, nos gustaría saber de qué conoció usted a Antonio Anglès. Yo defiendo a Rubén Darío Romero Pardo. Pues Rubén era una persona que cayó en el consumo de droga y Anglès era pues la persona con la que él se relacionaba y que probablemente el que le inició en el consumo y que pues era como una especie de sirviente de Anglès. Es muy difícil explicar esa sumisión, ese grado de entrega que tenía hacia todo lo que eran las peticiones de Anglès. Y la explicación solo puede tener una consideración, el miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo a cómo se comportaba Anglès. Bueno, los hechos de esta sentencia son muy graves. Solo la lectura de estos hechos nos da una imagen del comportamiento de Anglès. Hemos tenido acceso a la sentencia que condenó a Anglès por retener y torturar a su novia. El relato es aterrador. Recuerda al infierno que sufrieron 3 años después las niñas de Alcácer. Antonio en todo el trayecto maltrata a Nuria, a quien incluso amenaza con un cuchillo. Llegados al domicilio familiar, continúa maltratándola y la ata con candados en las piernas a un pilar. Y mete en la habitación a un Doberman y antes le dice: lleva cuidado a ver lo que haces porque ya sabes que huele la sangre y se excita. Mantuvo toda la noche en una posición fetal tapada con una manta, viendo como el perro, el Doberman, le olisqueaba y estaba por encima de su cuerpo. Atada en una cadena, sangrando, pasando una situación de absoluto, terror, porque no sabía cuál iba a ser la siguiente acción que hiciera Anglès, porque no sabemos qué acción hubiese venido después, de no ser porque la policía, la Guardia Civil en este caso, recibió una denuncia anónima y entró en la casa y la encontró así. Y todo porque supuestamente ella le había robado dinero por un asunto de drogas. Era toxicómana y Antonio, su camello. Su cliente tenía una fuerte dependencia de Anglès y ayudó a Antonio a trasladar a Nuria a la casa donde la torturó. Fue acusado, pero finalmente absuelto. Hacía lo que le pedía por miedo. En el caso de Rubén, recuerdo que de las primeras veces que me entrevisté y conviví profesionalmente con la familia, me contaron que, que en una ocasión llegó a incendiarle y luego a apagarle. O sea, le roció con gasolina y luego la apagó. O sea, ese hombre era pánico lo que tenía Anglès. Cuando Anglès desaparece, en el periodo de búsqueda utiliza su documento nacional de identidad. El de su representado. O sea, que lo tenía a su disposición. ¿En qué momento sale de permiso? Después de 2 años. El primer permiso él regresa con normalidad y es en el segundo permiso que se le conceden cuando ya no regresa. Y yo creo que él comenzó su acción teatral en prisión. ¿Cómo es posible que nadie comprobara o que nadie vigilara que esta persona volviera a la cárcel después de ese permiso? Probablemente tendría una identidad falsa. Su aspecto y el manejo que tenía del dinero, por lo que hemos conocido, tampoco le harían presumir que estuviéramos ante un delincuente. ¿Qué sensación le produce a usted esta persona, Antonio Anglès? ¿Cómo se comportaba? Pues en aquel momento ya sentí un absoluto desprecio por él, por ver las atrocidades que había cometido y la serenidad e incluso la elegancia con la que se comportaba en la sala. Y al mismo tiempo el miedo que infundía a todos los que estaban allí. Si hubiera estado en la cárcel, los asesinatos por los que es célebremente conocido no se hubieran producido. Desde mi punto de vista creo que es que la Junta de Tratamiento yo creo que no vio la potencialidad de riesgo que tenían ante sí un psicópata que era capaz de delinquir y probablemente el odio que en ese momento él por esa condena supuraba. Es decir, el que me la hace me la paga, él eso tenía que vengarse de alguien. Él estaba absolutamente, convencido que alguien tenía que pagar por lo que le había pasado a él. ¿Cree usted que Antonio Anglès está vivo o muerto? Yo creo que puede estar viendo este programa.
Pues José Domingo Monforte, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Gracias a vosotros, muchas gracias. Antonio Anglés salió del permiso penitenciario sin intención de volver, y más violento que nunca. ¿Fallaron los informes que le concedieron esa salida? 13 años después de los crímenes, la Audiencia Nacional condenó al Estado a indemnizar a las familias de las niñas por el permiso penitenciario que se le concedió a Antonio Anglés y durante el cual se cometieron los crímenes. Tuvo que pagarles casi 2 millones de euros en 2005. ¿Qué otros errores se cometieron en este caso?